bajo un nogal. Abre el latillo y corta a navaja el tocino sobre el pan. Mientras come y bebe algún trago de vino, está mirando los surcos que ha hecho, los hallazgos de los pájaros en la tierra removida, y calcula lo que queda por hacer. Cuando mira hacia la sierra, la nube que no vio se ha extendido, descolgándose por las laderas. Nunca ha visto una nube como esta. Qué rara esta nube, que anda sin viento a pleno día y tiene el color de la matanza. Piensa. Vuelto a la tierra, olvida la nube. Al rato de improviso llegan ráfagas de viento que silban con furia, agraviadas. Manuel se detiene. Al instante irrumpe una lluvia con gordos goterones, levantando polvo de los surcos, mellando de burbujas la reguera. Manuel, perplejo, ha jurado: ¿a qué anda este agua escachifollándolo todo? Y al llegar los truenos ha exclamado: «¡To! ¿Y ahora qué? ¿Truenos sin rayos?». Contrariado, escupe en las manos y combándose a la tierra sigue cavando. Y así, en desafío, ha continuado, ignorando la tormenta que todo lo cubre, pendiente tan solo de su azada, que ya no arranca tierra, sino pellas blandas que al ser izadas caen como orines turbios. Así, la ira tensando las mandíbulas, por fin se detiene. Si quieres me detengo aquí. Faltan 3 páginas. Bueno, muchas gracias. De nada. Muchas gracias a vosotros. Bueno, llorando a la palestra. Yo repito. Bueno, voy a leer nada más el inicio de este relato, que se llama El ordenador y es completamente ficcional. Pero bueno, nos acabaremos, desgraciadamente, identificando un poco con el protagonista. El ordenador. Por las noches mira el ordenador apagado y tiene la tentación de abrirlo y de ver cómo titilan las luces azules de su pantalla. Quizá haya algún mensaje para él, quizá incluso de Violeta, aquella muchacha a la que amó sin recelos, apasionadamente, desde el asiento de madera del pupitre de la escuela, mientras la maestra entonaba la regla de 3 y las tardes se hacían eternas y soñolientas en los cristales. Un día, un tren de largo recorrido se llevó sus trenzas negras. En el último momento, él logró introducir en el bolsito de plástico que llevaba colgado al hombro un papel con su teléfono rodeado de un gran corazón rojo y sangrante. Nunca recibió aquella esperada llamada y poco a poco el desencanto se fue eclipsando con otras muchachas a las que soñó en pupitres cada vez más tristes, tras los cristales de ventanas cada vez más mórbidas. Pero aquellas trenzas morenas, aquellos ojos oscuros, enormes y brillantes, nunca los olvidó de todo. Sí, a veces tiene la tentación de abrir aquella pantalla de Outlook que su vecina Andrea le había instalado. Para que no estés tan solo. Las redes sociales también hacen compañía, ¿sabes? Él le contestó que los brazos y las manos estaban hechos para abrazar, no para teclear un abrazo. Pero ella le sonrió con triste condescendencia. Tampoco Outlook le devolvería ya la carta que le escribió a su madre a la dirección de la residencia y que ella no contestó nunca. Y tuvo tiempo de hacerlo, pues hasta que le comunicaron su fallecimiento, hacía 1 mes y 3 días, habían pasado 3 otoños. La escribió despacio, a mano, en la misma mesita frente al balcón donde Andrea había instalado el ordenador, con letra grande y cuidada para que su madre la entendiera bien y no pusiera reparos a la hora de responderle. Mamá, he llamado a la residencia de nuevo y como siempre me dicen que no puedes ponerte al teléfono. Por eso te escribo esta carta, para que sepas que si me necesitas aquí me tienes y que puedes llamarme cuando quieras y que si te tomas las pastillas para la tensión, aunque no nos veamos porque tú no quieres, a mí me gustaría ir y darte un abrazo. Cuando la había enviado, pensó que había puesto muchas conjunciones y muchas comas y que algún día deberían estrenar los puntos.
incluso el punto y coma, tan remiso, tan vergonzoso. Andrea le había dicho que el ordenador le señalaba las faltas. Si lo hubiera escrito en Word, su madre quizá le habría contestado. Le habría escrito unas pocas letras con su caligrafía intransigente y rígida, tan poco generosa. Pero al menos tendría una carta suya como una señal de luz en medio de la tormenta junto a los arrecifes de su relación. Le gustó ese símil y pensó que debería anotar en la libretita azul junto a las palabras que siempre tenía en la punta de la lengua y que como plantas marchitas nunca afloraban hasta que un día las encontraba en el periódico, en la boca de un locutor o en la esquina de la calle. Pero hacía ya tiempo que le daba pereza coger el bolígrafo y abrir la libreta. En ella, en esa libreta, estaban todas las huellas de su declive, de su soledad, de sus adioses definitivos. En el ordenador, le instruyó Andrea, en concreto en Internet, puedes hacer las listas de la compra y también la propia compra, así dejarás de visitar la nevera vacía. Ella no dijo que vacía como tu alma, pero seguro que lo pensó porque abrió mucho la boca y luego, en un acto de suprema voluntad, la cerró a cal y canto. Allí dentro se quedaron sus conmiseraciones, pero él las percibió casi igual, y por eso tampoco abrió ese día el ordenador para hacer sus listas de palabras perdidas. Entropía, calamitoso, anuencia, aseveración, petulante, despropósito, que luego fueron cayendo en relevancia, invernar, necio, hasta convertirse en un triste listado de dejación de la conciencia de la realidad. Abre botellas, estropajo, verja. Y aquí lo dejo, pero continúa, ¿eh? Antonio, cuando quieras. ¿Quieres cogerlo? Sí, que lo necesito. Por eso. Necesito el libro porque yo no he traído, porque no sabía que iba a estar en la mesa. Como hay confianza. Ya. Bueno, mis colaboraciones en la revista del Centro de Estudios vienen de largo porque no en vano yo soy socio fundador de esta institución, lo cual quiere decir que ya tengo unos cuantos años. Bueno, los últimos años yo he centrado mis colaboraciones en la parte creativa. No siempre fue así. Hay por ahí un reguero de otro tipo de colaboraciones. Seguramente, repito esta vez lo que ya hice el año pasado, seguramente porque es un poco más cómodo para mí. Y lo que hago es extraer de mis creaciones de todo el año algunos elementos que junto y que digo, bueno, estos pueden pasar a la revista. De tal manera que el trabajo para mí entonces es un poquito menor. Este año aporto también un grupo de aforismos que buscan, como siempre, atraer la atención del que los lea, de tal manera que cumplan la misión de un aforismo, que tiene una doble dirección. Un aforismo es algo así como un agujero negro que atrae toda la fuerza de gravedad, que elimina todo lo que es imprescindible y se queda con aquello que ya cree que es inevitable que aparezca ahí. Y a la vez es como como una bomba de racimo que explota y que se extiende en sugerencias intelectuales, literarias, éticas, morales, del tipo que sea, porque aforismos hay de todo tipo. Un buen aforismo yo creo que debe cumplir esos dos elementos conceptuales y formalmente, claro, tiene que ser un texto breve que recoja, pues, como decimos conceptualmente, aquello que ya es inevitable que no aparezca. Bueno, pues he aportado, no sé cuántos son, 70, 80 aforismos que vuelvo a decir públicamente que deben ser publicados con separación, ya lo he dicho otras veces, porque un aforismo es absolutamente autónomo. Si hay 80 aforismos y añado otros 20 o 30, son realmente un librito de aforismos. Y aquí, sin embargo, son 3 páginas. Bueno, no importa para mí, pero sí para el lector. Ya he puesto delante un guión delante de cada uno para que la gente entienda a la hora de leer que cada uno de ellos es autónomo. Bueno, para ilustrar que un aforismo tiene que tener esa doble dirección, pues leo el primero de ellos,
que se titula o que dice Envejecer, establecer amablemente un pacto con la soledad. Fijaos en que apenas aparece un verbo genérico, envejecer, que se iguala con 3 palabras, establecer, relación con soledad y una relación amable. Con esas palabras me basta para intentar sugerir en el lector lo que se puede entender, lo que yo puedo entender en este aforismo por el hecho de envejecer. Y es que incluye, si vamos a la bomba de racimo, un montón de elementos de tipo social, de amistad, de pacto, de soledad, y cada uno de esos elementos, si lo queremos que aflore, si lo queremos extender, nos da para un montón de pensamiento. En realidad, un aforismo es, o puede ser, un buen poema condensado, o al revés, puede ser el arranque de un buen poema, o puede ser el resumen de un libro de 500 páginas. De tal manera que se me está ocurriendo ahí cuando estaba sentado, que sería interesante que, qué sé yo, que 8 o 10 escritores resumieran en un aforismo o 2 cada uno de los libros que leen. Se juntarían, un buen lector lee, no sé, 80, 100 libros al año seguramente. Yo por lo menos los leo. Pues imaginaos lo que podría salir de ahí. Bueno, por ahí va un aforismo. Un aforismo que, por cierto, es el nombre genérico, pero tiene muchos sinónimos, se pueden llamar de muchas maneras, y unas veces los llamo aforismos, otras aproximaciones, indicios, qué sé yo, pero más o menos se refieren a lo mismo. Entonces lo que hago es, como creo que hay que hacer, leo uno, me paro un poco para que el que lo escucha intente pensar qué le sugiere, leo otro, leo 4 o 5 y el resto a leer cada uno por su cuenta, claro. Bueno, el primero era este, voy a leer de los primeros, por ejemplo. Envejecer, establecer amablemente un pacto con la soledad. Idioma, forma articulada de pedir amistad al universo. Indolencia, no piensas en la muerte, no te preocupes, porque ella sí piensa en ti. Dispersión. Vivimos muchas vidas que nos cuentan y no escribimos el libro de la nuestra. Deseo. Escuchadme tan solo cuando canto. Si me enfado, no lo tengáis en cuenta. Es tan solo un mal rato y un toque de atención en mi conciencia. Y por leer alguno de otro tipo, pues por ejemplo, estas son imágenes concentradas, leo 3 o 4. Por ejemplo, la silueta de un hombre dibujándose una tarde de otoño entre la lluvia. Una bandada de cigüeñas colgadas en la espuma de una nube. Un paseo solitario sobre hielo haciéndose preguntas. Un río de agua hirviendo por el fuego de llamas subterráneas. Y así sucesivamente. A leer la revista. Nuestro siguiente colaborador, y que además está aquí, es Tomás García Merino, para que invito también a sentarse aquí conmigo. O de pie, como tú veas. Para no romper la rutina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Centro de Estudios Bejarano por contar conmigo, de dejarme aportar mis creaciones literarias, mis relatos de ficción. Bueno, yo iba a leer un relato, me han dicho que lo haga como las series
famosas, o sea que solo voy a leer un capítulo y luego ya para que os enganchéis. El relato se titula Una vida de cuento, pero como va a ser la mitad, pues media vida de cuento, ¿no? ¿Vale? Espero que se me escuche bien. Vale. Una vida de cuento. La naturaleza había recuperado su espacio. La hiedra y los zarzales cubrían los restos del muro de granito ennegrecido. Al viejo castaño le habían brotado ramas nuevas. Sin fuerza, sin ganas, jamás volvería a ser el que fue. Las implacables llamas adelantaron su muerte. Siento una gran pena al contemplar estas ruinas enterradas bajo la maleza. Pero creo que estáis esperando a que cuente quién soy yo y, lo más importante, qué es lo que ocurrió en este salvaje lugar. Todo sucedió hace mucho tiempo, 40 años para ser más exactos. Yo vivía muy cerca de estas ruinas, en una humilde casa, junto a mi madre y a mi padre, pero a él lo veía poco, se pasaba el día trabajando, eran tiempos difíciles. Por aquel entonces yo llevaba un par de semanas sin acudir a la escuela. Unas fiebres altas fueron las culpables. Pasé algunos días en cama, delirando, sudando como un cerdo y con un sarpullido por todo el cuerpo que no me daba descanso. Fiebre tifoidea fue el diagnóstico del doctor. Poco a poco fui recobrando el apetito. Había perdido algunos kilos y mi cuerpo había crecido de manera exagerada. 5 centímetros, por lo menos 5, repetía mi madre de manera echándose las manos a la cabeza. La virulencia de la enfermedad iba remitiendo, pero Lucas, el practicante, volvía cada día. Cuando escuchaba el sonido de la puerta y el «buenos días tenga usted» de mi madre, mi cuerpo se tensaba y mi culo quería huir de allí. El olor del algodón impregnado del alcohol ardiendo sobre el hornillo de la caja metálica, la jeringuilla bailando junto a la odiada aguja entre las burbujas del agua hirviendo, formaba parte del ritual de sacrificio. Ya no había escapatoria. «Abajo ese pantalón, jovencito. ¿En qué lado nos toca hoy?», preguntaba con voz áspera acompañada del clic-clic de su uña golpeando la jeringuilla. «Hoy toca en el lado», sentía el algodón húmedo en mi nalga. «¡Ay!». Nunca llegaba a decir si izquierdo o derecho. Cuando recordaba dónde tocaba, ya me había clavado la asesina aguja. «No llores, chaval. Tienes que estar contento. Esta es la última banderilla que te coloco. ¡Hala, súbete el pantalón!». Las lágrimas me brotaron, no sé si de dolor o de alegría por perder de vista a ese matasanos. Recobré el apetito y recuperé las fuerzas y el color en mi rostro. Mi madre, ante la mejoría, me dejaba salir a pasear. «No te alejes mucho y si te cansas te sientas, que todavía estás débil». «Coño lo que ha crecido este muchacho, 5 centímetros o más», la oía mascullar cuando me alejaba con la cesta colgada del brazo. Era tiempo de castañas. Busqué una buena vara y comencé a remover las hojas muertas del suelo. Conocía de memoria esos castaños. En otro tiempo, mi padre me acompañaba y en un santiamén llenábamos el cesto de castañas bien gordas. Vi caer un erizo de una rama. Parecía que estaba cargado. Rodó pendiente abajo. Lo seguí con la mirada hasta que se detuvo. Lo pisé con fuerza y aparecieron 2 hermosas castañas gordas y brillantes. Las eché al cesto y en ese momento la vi. Estaba balanceándose en un columpio que colgaba de una rama del viejo castaño. Me quedé paralizado. Nunca antes la había visto. Tenía unas largas trenzas oscilando sobre su vestido blanco. Alzó la cabeza y su mirada se clavó en mí. «Hola». Yo miré hacia atrás. Allí no había nadie. «Hola», repitió bajándose del columpio. «¿Cómo te llamas?». Yo me temblaba la voz. «Mi nombre es Alicia. Ven, acércate. No tengas miedo, no te voy a comer», dijo caminando hacia mí. Era guapísima, rubia, ojos verdes y unos simpáticos hoyuelos en las lívidas mejillas. «¿Qué haces? ¿Recolectas castañas?». «¿Recolectas? ¿Pero cómo hablas así?». «Esas son injertas. Bueno, castañea sátiva», dijo apuntando al cesto. «Marcos», logré vocalizar un poco turbado. «Me llamo Marcos». «Ah, encantada». Me sujetó de los hombros y me soltó 2 sonoros besos. Hice esfuerzos para no derretirme allí mismo. «¿Te has perdido? No te había visto por aquí», pregunté intentando recuperarme. «Vivo ahí», alargó el brazo y apuntó al desolado caserón. «¿Y tú qué haces aparte de recolectar castañas?». «Yo vivo un poco más abajo, tras la curva del camino, en la única casa que hay por aquí. Vivo con...». «¿Quieres ser mi amigo?», me cortó.
Podemos divertirnos jugando juntos, vivir aventuras, conocer a los habitantes del bosque. Amigos, habitantes del bosque, esta chica está loca, pensé. Aquí no vive nadie, solo nosotros, mis padres y yo. Y yo, no te olvides, estiró el brazo y me ofreció su mano. Entonces, amigos. Vale, amigos, dije timorato. Escupió sobre la palma de su mano y me la ofreció. Yo la imité y sellamos el pacto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su débil mano estaba helada, pero sus preciosos ojos templaron mi cuerpo. Amigos para siempre, tenemos que dejar testimonio de este momento. Podemos hacer una señal en un árbol, me atreví a decir. No, pobrecito, en una roca, ellas no sienten. Ven, vamos a dar un paseo, seguro que encontramos un lugar adecuado. Tiró de mi mano y me arrastró por una senda que partía tras el tronco del viejo castaño. Yo no atendía a sus complicadas explicaciones sobre cómo se llamaba tal planta o tal pájaro. Utilizaba palabras que yo no había oído jamás. Yo solo tenía ojos para ella. Era preciosa y éramos amigos, amigos para siempre. Me fijé en una enorme cicatriz en su antebrazo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te hiciste esa herida? Ella se detuvo y se subió la manga para mostrarme el impresionante costurón. Fue el malvado cocodrilo. Por poco me deja tullida, dijo con una sonrisa. ¿Un cocodrilo?, pregunté sorprendido. ¿Sí? ¿Conoces la charca negra, la que está cerca del molino? Asentí en silencio. Pues en la roca gorda que hay junto a la cascada, ahí tiene su guarida el malvado cocodrilo. ¿Qué dices? Aquí no hay cocodrilos. Te lo estás inventando, a mí no me engañas. Me miró a los ojos, frunció el ceño y se acercó a mí. Y me dijo levantando el índice: que tú no lo hayas visto no significa que no exista. Recuérdalo siempre. Su voz era seria. ¿Te gusta leer?, me preguntó. No mucho, lo que nos manda doña Lola en la escuela. ¿Y escribir? ¿Te gusta escribir?, me interrogaba con un radiante brillo en sus ojos. Solo las tareas de la escuela, pero... No me dejó terminar. Salió disparada de allí. No sé cómo lo habíamos hecho, pero estábamos frente a la puerta del gran caserón. Ella se perdió en su interior. Escuché un granido de un cuervo que se posó sobre el farol de la entrada. Sentí miedo. No sabía qué hacía yo allí solo. Ya estoy aquí. El alegre tono de su voz espantó al sombrío pájaro. Toma, te lo presto. Extendió su brazo con un libro en la mano. Las aventuras de Tom Sawyer, te va a encantar. Yo lo cogí, lo examiné por todos lados, susurré el título y no supe pronunciar el nombre del autor. Cuando lo termines, te presto otro. Tengo muchos. Gracias. Fue lo único que logré balbucir. Me llamó la atención lo que tenía en la mano. ¿Y qué es eso? ¿Otro libro?, pregunté. No. Este es mi cuaderno. Aquí escribo mis historias, afirmó mostrándome su objeto plateado brillante. ¿Tus historias? ¿Tú escribes? Enseguida me di cuenta de mi error. Ah, es tu diario, claro. Si las niñas escribís diarios. ¿Qué dices? Eso lo hacen las niñas repipis. Yo escribo historias. Algún día te dejaré leer alguna, solo si te portas bien. ¿Y eso? Yo no apartaba la mirada del brillante objeto. Esta es mi pluma estilográfica, aunque a mí me gusta llamarla varita mágica. De aquí salen princesas, ogros, brujas, hadas, duendes, animales extraordinarios. ¿Y cocodrilos?, pregunté con rintintín. Ten cuidado. Pues yo creo que ahí lo deja. No. Jamás había leído tan deprisa desde que me dejó el libro. Nunca había disfrutado tanto leyendo. Me encantaba la aventura de ese chico. Tenía ganas de terminar para volver a ver a esa chica tan loca, tan guapa. Después llegaron La isla del tesoro, Moby Dick, La historia interminable, Viaje al centro de la Tierra, El libro de la selva. Yo devoraba los libros, cada vez leía más rápido, cada vez me gustaba más las increíbles historias. Cada vez me gustaba más Alicia. Este te va a encantar, dijo con una bonita sonrisa. Alicia en el país de las maravillas. Leí en voz alta, no fui capaz de vocalizar el nombre del autor. Alicia, la protagonista, se llama como tú. Ella me respondió con una linda sonrisa. Nos despedimos con esos increíbles besos que se habían convertido en costumbres y que me alegraban el día. Caminaba embobado, tropecé con una raíz y me caí de bruces sobre la maleza. Y ya veremos lo que pasa. Gracias. Muchas gracias.
Y luego tenemos 2 colaboraciones de 2 personas que no han podido venir, de Ricardo García González y de Iván Parro Fernández. Y como a mí ya me tenéis muy vista, pues yo me voy ahí. Que te vienes aquí. Y ahora, bueno, pues me quedo aquí, pero cambiamos. Me quedo yo frente del ordenador y ya está. No hace falta. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este casi último acto de nuestro ciclo anual, con la publicación de este anuario, de esta revista. Bueno, una parte también que consideramos importante es recoger a través de reseñas todos los libros que, o bien de temáticas o de temáticas de Béjar o de la comarca, de nuestra zona de influencia, o de autores de Béjar o de la comarca, pues las volcamos aquí. ¿Por qué? Pues porque es importante mantener la reseña, porque nuestra revista también va a ayudar a la divulgación. Nuestra revista se proyecta hacia repositorios como Dialnet, que se pueden consultar pues desde cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en un recorrido rápido, una novela de Beatriz Alcaná, una autora de aquí de Béjar, hace la reseña José Antonio Sánchez Paso. Charo Alonso la hace sobre un libro que forma parte de una trilogía de nuestro paisano y también colaborador bastante habitual, como Marcelo Matas de Álvaro. Y recogemos también, dentro de las reseñas, un acto muy importante para nosotros que hicimos este año, que fue un reconocimiento público otorgando a Tomás Olleros Izar, en su persona, hacia la fundación que lleva su nombre, como colaborador o benefactor del Centro de Estudios Bejaranos. ¿Por qué? Porque él nos pagó íntegramente la reedición del tomo de Historia de Béjar 1 que le teníamos agotado. Ahí se recogen los discursos, el discurso que pronunció nuestro compañero José María Hernández Díaz. Otro libro muy interesante que apareció este año es además en un formato guía muy bonito. Árboles y arbustos, es que yo no veo muy bien, de Jero Rodríguez Arias. Como digo, en un formato guía, volcó todos sus conocimientos botánicos sobre el bosque, y además de eso nos regaló, y digo que nos regaló, un tesoro documental histórico, que fue la reproducción de un plano inédito, absolutamente inédito, de la finca, porque gracias el bosque le hemos heredado también gracias a sus antepasados, a los antepasados de Jero, y él generosamente, como digo, a mi forma de ver, nos regaló ese documento gráfico. Antonio Avilés hace una reseña sobre una exposición que se realizó aquí de Manolo Elices en el Casino Obrero. Óscar Rivadeneira sobre un libro que también hay que decirlo, muchos de estos libros, no todos, pero muchos de estos libros también hemos sido nosotros el paraguas de las presentaciones aquí en Béjar. Casi todas en el Casino y otras en otros lugares, ¿no? Pues esta que hablamos es de un casi paisano nuestro, Francisco Javier Tostado, original de Cantagallo. Es un médico que actualmente vive en Barcelona y estuvo aquí. Y luego hay una reseña muy, bueno, inevitablemente teníamos que traerla de manos de Mercedes Riba,
porque fue la exposición de la que nosotros estuvimos colaborando, y ella pues casi la titulamos como la comisaria, porque fue la que estuvo ahí de puente entre Miguel, nosotros, el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Luego otra novela que además se presentó en este mismo sitio, en la Biblioteca del Casino, que es Vínculos de Sangre, de Amalia Olla, hace la reseña Iván Parro. Y luego hace una reseña también muy valiosa para nosotros Óscar Rivadeneira sobre Casas de Tinta. Casas de Tinta fue una experiencia muy bonita porque fue una experiencia expositiva, pero a la vez comulgando con un diálogo desde ambos sentidos, tanto literario como de corte histórico, de muchas de las de todas las imágenes, a través de cartelas, de las imágenes que componían la exposición de Paula Almonacid Olleros de Casas de Tinta. Entonces, durante unos días hicimos unas pequeñas intervenciones, unas pequeñas píldoras, pues de autores, he dicho, literarios y de corte histórico. Esa reseña la hace nuestro fiel colaborador Óscar Rivadeneira. Y luego Antonio Gutiérrez Turrión hace una reseña de un miembro nuestro también, que es José Luis Puerto, que son los dos últimos libros que había editado, ¿no? Que es Cristal de Roca y La alberca en la memoria y patrimonio. Y luego otro libro que se presentó aquí, que a mí me resultó estupenda, que les invitamos además a que se presentara aquí, por la vinculación que Hervás con Béjar ha tenido siempre en el ámbito textil, ¿no? Es de la editorial Ambroz, la reseña la hace nuestro compañero Javier Ramón Sánchez, y este libro le presentamos gracias también a una colaboración mutua con la Asociación de Vecinos de Los Praus, allí en el local municipal de Los Praus, y que vinieron aquí los dos autores. Este libro contiene dos trabajos de dos autores y una gran representación iconográfica de fotografías inéditas. Es un primer inicio, esperamos y desde luego los animamos, y si nos escuchan, pues eso, a que sigan investigando, porque es un inicio muy, muy interesante, muy bonito. Y luego presentamos, y lo recogemos también, evidentemente, como reseña, y la hace nuestra presidenta, como no podía ser de otra manera, como musicóloga que es, Josefa Montero, sobre la grabación que hicimos en el órgano de Santa María con un motivo, que era los 300 años de la construcción del órgano. Y esto estuvo a cargo de Manuel José Gutiérrez, que es el organista de la Catedral de Ciudad Rodrigo, y de José Ramón Cid. José Ramón Cid es un musicólogo y una excelente y generosísima persona. Ellos hicieron la grabación, se editó este CD, le tenemos a la venta, y aquí está recogida la reseña. Y luego tenemos una reseña propia, digo propia porque fue una edición nuestra, de Mercedes, que además estás aquí presente, un estudio sociológico, histórico, impresionantemente bonito y bueno, que es la emigración bejarana en Alemania. Un libro que además lo tengo que decir porque está teniendo un alcance muchísimo más allá que el puerto de Vallejera. Es decir, que ha contribuido mucho al conocimiento y al doble vínculo de los movimientos migratorios entre Alemania y Béjar. De hecho, hay un inicio de una colaboración importante con la Universidad de Wuppertal. Y las últimas publicaciones, digo últimas porque han sido muy recientes, del mes de septiembre-octubre, ha sido la publicación de Béjar, los 28 de septiembre, los discursos, que es una publicación coral. Digo coral porque recogen
todos los discursos que se han ido pronunciando entre el año 2017 al 2024 en los... 2007, he dicho 2017, 2007 se han recogido en esta publicación. Y luego la última y relacionada también con los hechos revolucionarios ha sido una que la presentamos además aquí también en este mismo espacio, una edición facsímil que ha hecho Tu Librería de Siempre bajo la gerencia o el gobierno de Venancio. Y el prólogo de esta publicación pues lo hizo nuestra compañera Carmen Cascón. Y yo creo que hasta ahí es toda la producción literaria que se ha hecho en Béjar y que hemos recogido, como os estoy diciendo. Y esta es la parte final que compone nuestra revista, que es Memoria Gráfica. Bueno, quien conozca más o menos la vida de nuestra revista, pues en Memoria Gráfica hemos ido poniendo fotos con sus comentarios, un pequeño, a través de lo que es el contenido de un breve pie de foto, para documentar esas fotografías. Pero este año decidimos incluir un folleto del año 56. Bueno, lo hemos fechado nosotros en 1956 y ahora os digo el detalle, porque no está fechado a través de imprenta, porque nos parecía muy valioso el propio folleto, y además son materiales como muy efímeros y que se pierden con muchísima facilidad. Es un folleto que se compone de 8 páginas que lo editó la Junta Provincial de Turismo en Béjar en 1956, como os estoy diciendo. Esto obedece a los primeros criterios que a través de los decretos de 1953 el Ministerio de Turismo de donde van a surgir las políticas turísticas, ¿no? Entonces, a través de las juntas provinciales de turismo y los iba a decir los sindicatos, no se llamaban ya sindicatos de iniciativas turísticas y no me acuerdo del nombre. En principio sí. Bueno, en un principio sí. En un principio, antes de las décadas de los 50, se llamaban sindicatos de iniciativas turísticas. Bueno, pues hacen este tipo de folletos. Como digo, son 8 páginas, el contenido es gráfico, fundamentalmente gráfico, pero también, lógicamente, explicativo. Decimos del 56 porque en una de las páginas dice que el Hotel Colón está a punto de inaugurarse. Entonces, pues nos da la clave exacta, sí. Nos da la clave exacta para poderlo fechar. Las fotografías son de diversos archivos, son de Requena, pero también son del archivo MAS y del archivo del propio ministerio, etcétera, etcétera. Y hasta aquí, y aquí concluye nuestra revista y nuestra memoria gráfica. Y aunque Carmen lo ha dicho al principio, no dejamos de reiterar el agradecimiento profundo y generoso a todos y cada uno de los colaboradores, porque la colaboración es altruista y gratuita. A todos los miembros del CEP, a Ismael Sánchez. Ismael es nuestro maquetador, que nos ayuda muchísimo en el proceso editorial. Para que esto salga de esta manera, pues hay gente que invierten más, otros invertimos menos, porque tenemos siempre autores bastante desobedientes que se saltan las citas, la norma de citas, y luego hay que homogeneizarlo. Entonces, bueno, pues entre unos y otros, Ismael, que es una persona generosísima, con muchísima paciencia, pues contribuye a que el resultado final sea lo mejor posible. Y vuelvo a repetir también el agradecimiento a la Diputación Provincial, porque una gran parte del coste de esta revista, bueno, el 90% del coste de esta revista nos le sufraga, al Ayuntamiento de Béjar, porque no deja de ser un ente al que estamos adscritos, y al Casino Obrero de Béjar, porque somos bueno, pues usuarios o peticionarios constantes de sus espacios y no tenemos ningún problema en el préstamo de sus instalaciones y de sus aparatos
y absolutamente todo. Y por mi parte, Carmen, yo nada más os digo que muchísimas gracias, y como estamos próximos a las fechas navideñas, pues que tengáis todos unas felices fiestas. Ya saludar.